Doctora Bazán es una cardióloga del instituto que hace más que nada insuficiencia cardíaca, así que hoy nos va a dar la charlita de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Espérame que... Ahí. ¿Y ven ustedes? Sí, Yani. ¿Se ve? Ahí se ve perfecto. A lo mejor te conviene apagar el video, Yani, para que no se te trabe ni nada, pero como quieras. Sí, que no sé cómo. Se ve bien, podés dejar el video. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, la idea era hablar un poquito de lo que es insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, lo cual es una entidad de difícil diagnóstico, digamos, porque no hay un diagnóstico claro para poder llegar a este, y también de difícil tratamiento, ya que ninguno de todos los tratamientos ha generado una disminución de un endpoint duro como es mortalidad. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito y vamos a ver qué hay de nuevo en insuficiencia cardíaca con FEI preservada. Primero, para definirla, digamos, la guía americana la define como una fracción de eyección por encima de 50%, lo mismo que la europea, ¿sí? Para preservada. Y después de 40 a 50 puede ser borderline para la americana o mejorada cuando tenía una reducida y ha mejorado su fracción de eyección, y la europea sería entre 40 y 50 como intermedia. Por debajo de 40 para las dos es reducida. Este es un estudio donde evaluó los diferentes factores que se asociaron a insuficiencia cardíaca con FEI preservada. Y sabemos que esta entidad tiene diferentes comorbilidades, o sea, son pacientes que tienen muchas comorbilidades que van a terminar en lo que nosotros manifestamos como un síndrome clínico, en definitiva, a este tipo de insuficiencia cardíaca. Y sabemos que son pacientes de mayor edad, ancianos generalmente, predominan mujeres, la hipertensión, la diabetes, la obesidad sobre todo, de lo cual hoy en día la obesidad es un factor de riesgo bastante importante y vamos a ver que se le da cierta jerarquía. La enfermedad renal, la fibrilación auricular, son todos factores que van a tender a desarrollar este tipo de insuficiencia cardíaca. Y vemos también que tanto la prevalencia como la incidencia ha ido en aumento, incluso superando a lo que sería la insuficiencia cardíaca con FEI reducida. Y no solamente en esto, sino también en el riesgo de hospitalizaciones. Este era un estudio que decía que este año íbamos a tener más hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca con FEI preservada que las reducidas. Vemos que el 65% de los pacientes se iban a hospitalizar por este tipo de insuficiencia cardíaca. Y con respecto a las reinternaciones para este tipo de pacientes, es lo mismo que para la reducida. Sabemos que un 35% de los pacientes se reingresan, digamos, al mes, ¿sí? O sea, se reinternan nuevamente al mes, y el 50% a los 6 meses. Por eso es de suma importancia, tanto sea reducida como preservada, o sea, para todo paciente con insuficiencia cardíaca, tener un buen control y un buen manejo post-alta de estos pacientes. Y también no solamente vemos en las hospitalizaciones, en la incidencia, en la prevalencia, sino también en la mortalidad de estos pacientes, que es bastante similar a lo que es la reducida. O sea que es una entidad bastante importante, compleja, y que todavía no tenemos un diagnóstico claro. Hay factores tanto cardíacos como extracardíacos que lo pueden llegar a producir, ¿sí? Y nosotros sabemos que generalmente el problema en la insuficiencia cardíaca con FEI reducida subyace en lo que es el daño de la célula miocárdica, pero para la preservada el daño se encuentra a nivel endotelial, ¿sí? Hay diferentes factores como un estrés metabólico, una alteración vascular, digamos, que va a terminar generando este tipo de insuficiencia cardíaca. Como decíamos anteriormente, todas estas comorbilidades van a llevar a un proceso, a un estado proinflamatorio en el paciente, que va a dar un aumento de las interleuquinas y del factor de necrosis tumoral, llevando a todo lo que es la disfunción endotelial con una reducción del óxido nítrico y de la guanilato ciclasa. Entre un 20 y un 50% de estos pacientes va a generar un fallo ventricular derecho. O sea, cuando esto ocurre, realmente la mortalidad aumenta muchísimo en estos pacientes. Vamos a ver que cuando termina produciendo
un TAPSE disminuido, una alteración sistólica o una dilatación del ventrículo derecho, o hipertensión pulmonar, estos pacientes ya se reinternan de manera seguida y con un aumento en su mortalidad. ¿Qué pasa ahora con el diagnóstico? El diagnóstico, o sea, no hay un diagnóstico claro para este tipo de pacientes. El año pasado surge, a raíz de todo esto, dos scores. Uno que es el score americano, que es este, y otro que vamos a ver después, que es el score europeo. El score americano lo que hace es tomar ciertas variables ecocardiográficas, solamente dos, son lo que es la E/E, de lo cual le da suma importancia, lo mismo que el otro score, por encima de 9, ¿sí? Y lo que es la presión sistólica en la pulmonar por encima de 35 milímetros de mercurio. De eco solamente toma esos dos parámetros. El resto de los parámetros son todas las comorbilidades. Esto va a generar un puntaje que va a ir de 0 a 9. De 0 a 1, nosotros vamos a decir que, digamos, directamente podemos descartar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con FAI preservada. Ahora, de 1 a 6, estamos en un diagnóstico intermedio, o sea, un riesgo intermedio de padecer este tipo de insuficiencia cardíaca. Y por encima de 6, hacemos diagnóstico. A todo esto le da cierto puntaje. Entonces tenemos lo que es, fíjense en la obesidad, o sea, un Body Mass Index mayor a 30 le da 2 puntos, fíjense que le da un alto puntaje a la obesidad. La hipertensión 1 punto, la fibrilación auricular 3 puntos, le da lo que decíamos, el Doppler cardíaco con la presión sistólica en la pulmonar mayor a 35 o la E/E mayor a 9, a ambos le da 1 punto, y mayor a 60 años otro punto. Y sabemos que por cada aumento en 1 punto de esto se duplica el riesgo de padecer este tipo de insuficiencia cardíaca. Ahora, el diagnóstico por este score, digamos, no toma en cuenta, por ejemplo, lo que serían el PRO-BNP, en este caso. Y con respecto a los parámetros ecocardiográficos, solamente estos dos. ¿Sí? Más que nada subyacen lo que son las comorbilidades. Por otro lado, tenemos lo que es el score europeo. El score europeo tiene ciertas etapas, ¿sí? La primera etapa es una etapa de pretest, digamos, o sea, si el paciente tiene o no tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, si tiene o no comorbilidades, qué factores de riesgo tiene, si tiene alteraciones en el electro, un bloqueo de rama izquierda, sobrecarga auricular, hipertrofia, digamos. Entonces, vamos a ver primero si ese paciente tiene alguna probabilidad. Después, una segunda etapa, vamos a hacer el diagnóstico. ¿Y con qué lo hacemos? Sí toma en cuenta lo que serían los péptidos natriuréticos y también el ecocardiograma. Una tercera etapa, que sería cuando nosotros con el diagnóstico tenemos un riesgo intermedio de esta entidad, entonces ahí vamos a ver lo que serían los test funcionales, que se puede hacer con el ecoestrés o bien con el cateterismo derecho. Y por último, llegar a lo que sería la etiología. Entonces, a través de este score nosotros vamos a ver que vamos a tener un bajo, intermedio o alto riesgo. Primero vamos a hablar un poquito de lo que son los péptidos natriuréticos. Y con respecto a esto, digamos, cómo el corazón se transforma en un órgano endocrino, digamos, para la liberación de estos péptidos en defensa de lo que sería el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como todos saben, digamos, hay 3 tipos de péptido: el ANP, que se libera por las aurículas, el BNP a través de los ventrículos y el CNP a nivel vascular. ¿Qué es lo que hacen esto? Como decíamos, contrarrestar este sistema. La angiotensina 2, que va a actuar a través de lo que sería el receptor AT1, generando lo que todos sabemos, vasoconstricción, fibrosis, hipertrofia, retención de sodio y agua. Y después tenemos los péptidos que actúan a nivel de ciertos receptores A y B, con activación del GMT cíclico, que va a contrarrestar todo el resto, con vasodilatación, digamos, fibrosis, hipertrofia, o sea, menos fibrosis, menos hipertrofia, mayor natriuresis y diuresis. El receptor tipo C, digamos, lo que hace es internalizar a los péptidos, y después tenemos lo que es la neprilesina, digamos, que es la enzima que en la insuficiencia cardíaca lo que hace es degradar ciertos péptidos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una insuficiencia cardíaca aguda con los péptidos? Los péptidos en general, digamos, tenemos lo que sería o el BNP o el PRO-BNP. Nosotros lo que medimos generalmente es el PRO-BNP. El PRO-BNP no hay que ajustarlo, digamos, ni por índice de masa, ni tampoco por la función renal, ni por la fracción de eyección, pero sí se debe ajustar por edad, ¿sí?
Y esto, digamos, se vio a través de ciertos estudios que han evaluado que estos pacientes a mayor edad tienen mayor liberación de péptidos. Entonces, sí o sí se tiene que ajustar, digamos, por la edad. Entonces, vemos que los pacientes, fíjense, de 50 a 75 años es de 900. Ahora, mayores de 75 años se duplica, es 1800 el valor. A partir de ahí para arriba, ahí diríamos que podemos llegar a dar positivo el ProBNP para la posibilidad de tener insuficiencia cardíaca, porque por sí solo no hace tampoco diagnóstico. Y por debajo de 300 lo que hace es excluirlo. Los péptidos natriuréticos tienen un alto valor predictivo negativo, o sea, si a mí me da negativo, directamente yo descarto el diagnóstico. A diferencia, digamos, de lo que pasa con el BNP, que nosotros acá generalmente no lo medimos, pero este sí debe ajustarse, no solamente por la edad, sino por, digamos, el índice de masa, la función renal y demás. ¿Qué pasa en ambulatorio? En ambulatorio, digamos, vamos a ver valores más bajos, pero también lo tenemos que ajustar por la edad. Y en mayores de 75 años, fíjense que el valor es de 250 picogramos por mililitro. Esto es lo que decían las guías, digamos, la última guía, que es la del año 2016, donde hablaba de un valor de ProBNP por encima de 125 en ambulatorio y un BNP mayor a 35, ¿sí? Digamos, después de estas guías se evaluó, digamos, a través de estos estudios, como decíamos, que debe ajustarse por la edad. Sabemos que es pronóstico también, o sea que es importante pedir a estos pacientes en el seguimiento un ProBNP, y que es indicación clase 1A, poder hacerlo. Generalmente no nos sirven a nosotros como respuesta terapéutica, o sea, nosotros vamos a tratar un paciente y no es que yo se lo voy a pedir y voy a ver con eso, voy a evaluar si este tratamiento le va bien o no al paciente. Pero lo que sí sabemos, a través de estos dos estudios que se hicieron con reducida, pero también vale para preservada, es que, por ejemplo, en el Prisma 2, digamos, cuando disminuía un ProBNP por debajo, o sea, mayor a un 30% del basal que teníamos, o en el GATE de menor a 1000, digamos, sabíamos que a esos pacientes les va un poco mejor, o sea, menor ProBNP, mejor les va. Una cosa que, bueno, yo puse acá, digamos, porque Loli se encarga de hacer eco pulmonar en el instituto también, que ustedes van a saber mucho más que yo sobre esto, pero que he tenido ahora en cuenta también esto, porque para nosotros nos sirve como un marcador precoz subclínico, o sea, es importante pedirle por ahí al paciente, que lo tenemos en consultorio, y poder ver, porque esto nos va a hablar antes de lo que es la clínica del paciente, ¿sí? Entonces, es importante para eso, es importante como previo al alta, que vamos a ver cuántas líneas B va a tener ese paciente, entonces podemos ver si como pronóstico le va a ir mejor o peor, y aparte se correlaciona con los péptidos natriuréticos. Acá vemos, si al alta tiene menos de 20 líneas B, ese paciente le va mucho mejor que a otro que tenga mayor líneas B. Ahora bien, según este core, decíamos que podía ser de bajo, intermedio o alto riesgo. ¿Y qué hace diagnóstico de este score? Lo que son los biomarcadores y lo que es la parte del eco, ¿sí? Entonces, a través de vamos a ver puntajes como son mayor y menor. Y lo que vamos a ver son de los biomarcadores, lo va a dividir si está en ritmo sinusal o si está fibrilado. Si el paciente está fibrilado, vamos a requerir un valor mayor también de los péptidos, ¿sí? Y ahí vemos, por ejemplo, para un valor mayor de 2 puntos que le vamos a dar, si es de 2 mayor a 2,20 en sinusal o mayor a 6,60 que si está fibrilado. Y un punto menor es si tenemos valores más bajos de estos, sean sinusal o fibrilado. ¿Qué pasa con el eco? El eco vamos a ver la parte funcional y estructural. Y acá es importante, y me detengo porque, digamos, generalmente, o por lo menos yo soy muy hincha para los chicos, generalmente que hacen eco, porque les pido que me saquen todos los valores, y con esto más todavía, porque es importante para poder llegar, digamos, con este cuadrito simplemente a sacarle el score al paciente y poder seguirlo y ver dónde estamos parados con ese tipo de pacientes. Entonces, es importante que hagan lo que sería la E septal, fíjense en la E lateral, la E barra E ni hablar, que es el principal dato que tienen que dar siempre, y la velocidad de regurgitación tricuspidia, ¿sí? Que esto va a hablar generalmente, la velocidad de regurgitación tricuspidia de ese paciente que tiene una probabilidad de tener hipertensión pulmonar, generalmente secundaria cavidad izquierda en este caso, ¿no? Entonces, le da ciertos valores y también, por ejemplo, la E septal o la E lateral la ajusta por la edad.
Y en cuanto a la parte estructural, vamos a ver lo que es el volumen de aurícula izquierda y la masa ventricular izquierda. Entonces, si el paciente tiene alguno de estos datos y alguno de esos valores, le vamos a poner un puntaje o mayor o menor de acuerdo al valor que nos vaya dando. Y esto en general, vamos a ver que si el paciente tiene 5 puntos, va a ser alta probabilidad de tener insuficiencia cardíaca con FEI preservada, entonces ya le ponemos el sello de que este paciente tiene eso. Ahora, si este paciente tiene menos de 2 puntos, directamente es bajísima la probabilidad, prácticamente lo excluye. Ahora, ¿qué pasa si tiene entre 2 y 4? Ahí es el tema, cuando la probabilidad es intermedia. Entonces, el paso siguiente sería ver una parte funcional. Entonces, lo vamos a hacer con lo que sería el ecoestrés y la parte del cateterismo derecho. Entonces, primero vamos a hacer el ecoestrés, que por ahí a lo mejor lo tenemos más a mano, es menos invasivo para el paciente y demás. Entonces, ¿qué es lo que voy a querer en el ecoestrés? Yo es, a través del estrés, digamos, que no pude aumentar, o sea, no nos daba por reposo, vamos a ver si con el estrés logramos aumentar una E barra E mayor o igual a 15, ¿sí? O la velocidad de regurgitación tricúspida mayor a 3.4. Si logramos los dos, digamos, aumentos, vamos a darle 3 puntos a lo que ya teníamos previamente. Entonces, probablemente ya lleguemos a que tiene alta sospecha este paciente de tener insuficiencia cardíaca con FEI preservada. Ahora, si solamente tenemos la E barra E, o sea, que llegamos a 15, le vamos a dar 2 puntos al valor que teníamos inicialmente. Si con esto nosotros no conseguimos llegar al diagnóstico, entonces recién ahí le vamos a hacer lo que es el cateterismo derecho. Y con el cateterismo derecho directamente lo que yo voy a ir a buscar es la wedge, ¿sí? Entonces yo sé que por una wedge por encima igual o mayor a 15, me está hablando de insuficiencia cardíaca. O sea, generalmente lo mismo yo cuando hago un cateterismo derecho para los pacientes que por ahí lo mandan o lo derivan por hipertensión pulmonar, lo primero que a mí me da para un lado o para el otro es la wedge. Entonces ese es el valor que nosotros vamos a tener, que es el valor de corte. Por encima de esto en reposo, ya directamente nos haría el diagnóstico. Entonces, esto es importante con estos scores, porque digamos, la única manera que nosotros podemos decir, bueno, hacemos un poco de diagnóstico ya a través de estos scores. Entonces, es importante que cuando, digamos, informen un eco para este tipo de pacientes, también el que lo pide, obviamente, tiene que decir que está buscando eso, es poder que ustedes nos puedan medir, digamos, todos estos valores para nosotros poder hacer el score más que nada y poder sacarle al paciente a ver qué riesgo y qué probabilidad tiene ese paciente de tener este tipo de insuficiencia cardíaca. Y por último vamos a ir a ver la etiología. Generalmente acá lo que más se pide es la resonancia cardíaca para ver si el paciente tiene alguna miocardiopatía, alguna cardiopatía de base, por ahí que no se haya visto a través de lo que es el eco, en caso de que todavía queden dudas sobre qué etiología es, digamos, qué etiología tiene el paciente. Estos son los diferentes tipos de estudio que se han hecho, digamos, en este tipo de insuficiencia cardíaca, y como ven son bastantes. Pero ¿qué pasó? Ninguno de todos ellos, digamos, ha podido o ha logrado disminuir, como decíamos al inicio, lo que es un endpoint duro como es mortalidad, ¿sí? Sí han disminuido hospitalizaciones, de lo cual no es un dato menor, digamos. Es importante porque estos pacientes conllevan un riesgo, o sea, digamos, económicamente tienen un valor bastante importante, digamos, en salud pública sobre todo, se internan varias veces, entonces tienen un alto costo. Por lo tanto, no es menor. Y aparte sabemos que en cada internación del paciente, digamos, se le acorta lo que es la sobrevida, aumenta siempre la mortalidad con cada internación del paciente. Así que bueno, acá tenemos, por ejemplo, el estudio TOPCAP, que es uno de los grandes estudios que se ha hecho en este tipo de insuficiencia cardíaca. Y como todos ustedes saben, lo que se evaluó en este tipo de estudios fue espironolactona versus placebo, ¿sí? Eran pacientes que tenían que tener una fracción de eyección por encima de 45%, tenían que haber tenido una internación en el último año por insuficiencia cardíaca, o eran pacientes que tenían elevado el ProBNP. ¿Qué es lo que se fue a buscar como endpoint primario? Mortalidad por todas las causas, hospitalizaciones o paro cardíaco. Y vemos que no logró disminuir este endpoint. Sí disminuyó lo que es las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, pero no llegó a disminuir el endpoint primario.
Después de un subestudio que se hizo sobre el TOPCAP, se sabe, digamos, que en lo que es la región americana sí se logró disminuir lo que fue el endpoint primario, digamos, sacando lo que eran los pacientes, donde estaba el mayor conflicto, que eran los pacientes de Rusia y de Georgia, digamos, y ahí sí se vio, digamos, que en América por lo menos se lograba disminuir este endpoint primario. Acá hay un subestudio de todos los, un metaanálisis de todos los estudios con antagonistas de los receptores mineralocorticoides, y vemos que también no se logra disminuir mortalidad, pero sí se benefician en hospitalizaciones, mejoran la clase funcional, el test de la caminata de los 6 minutos. ¿Qué pasa con los beta bloqueantes? Por ahí hay algunos metaanálisis y el estudio senior, por ejemplo, que se dio en pacientes con ancianos, mayores de 35% de fracción de eyección, donde tuvieron cierto beneficio en cuanto a mortalidad. Y esto es un tratamiento un poco dirigido a lo que es esta vía del GMP cíclico, ¿sí? Que es una vía interesante, digamos, porque los fármacos que activan a la vía, digamos, del GMP cíclico, lo que pueden hacer a través de dos mecanismos. Una que es el óxido nítrico y otra que es a través de los péptidos, ¿sí? Y se lo puede activar en cualquiera de los diferentes niveles. Y sabemos que, por ejemplo, los nitritos, digamos, un estudio reciente que ha salido sobre esto, se vio que no mejoraron la capacidad de ejercicio. Después tenemos lo que son los estimulantes de la guanilato ciclasa. Esto, hay un estudio que salió hace muy poco, que es el Sócrates Preserve, con lo que es Vericiguat, y que nos dio también neutro, digamos, no hubo una mejoría con este fármaco. Los que actúan sobre el BNP, como la nebrilesina, los inhibidores de la fosfodiesterasa, como el sildenafil, que tampoco fue beneficioso. Digamos, así que tenemos varios fármacos que pueden actuar sobre diferentes vías, pero que ninguno en sí ha dado un beneficio claro, digamos, salvo lo que vamos a ver ahora con lo que es el Paragon, que tampoco, digamos, este estudio, ustedes saben, bueno, que se hizo sobre FAI preservada, que lo que hizo fue comparar lo que fue el sacubitrilo valsartán contra valsartán. Digamos, y en este estudio no se logró disminuir lo que era el endpoint primario, digamos, o sea, se redujo un 13%, pero no logró, digamos, tener significancia estadística. Vemos sí, es que se reducen las hospitalizaciones, que se reducen en un 13%, o sea que hay una disminución significativa de esta, pero no el endpoint combinado. Y que tiene, cierto beneficio para lo que es el sexo femenino y los pacientes que tienen una fracción de eyección menor a un 57%, que también tuvieron un poco más de beneficio que el resto. ¿Qué es lo que pasa con este fármaco también? Acaba de salir en el europeo, ahora recientemente, este estudio, que es el Parallax Trial, y que tenía como endpoint primario, digamos, lo que sería la evaluación del ProBNP en la semana 12 y el test de la caminata de los 6 minutos a la semana 24. El endpoint secundario eran los cuestionarios de calidad de vida y la mejoría de la clase funcional. Requerían una fracción de eyección mayor al 40% y la elevación de los péptidos natriuréticos. Y lo que hizo fue compararlo con el tratamiento estándar que estaba el paciente, y si tenía IECA, compararlo contra IECA, si tenía ARA, compararlo contra los ARA. Y lo que vemos es que, digamos, logra disminución de lo que serían los péptidos natriuréticos, pero que no llega a lograr el endpoint combinado, digamos, porque no mejora lo que sería el test de la caminata de los 6 minutos, como así tampoco, digamos, los cuestionarios de calidad de vida. En cuanto a los endpoints exploratorios, vemos que tiene una mejoría en lo que es el filtrado glomerular, que ya se había visto en otros estudios, y tiene algo que se pudo ver, así como para hacer otro tipo de estudios, es que tienen algunos eventos cardíacos, digamos, como la muerte y las hospitalizaciones, que pudo disminuirlo, pero que no era el endpoint en sí que iban a buscar, entonces, bueno, se espera otro estudio para poder evaluarlo. Otro tipo de fármacos son los LGT2,
digamos, estos fármacos ustedes saben que salen en pacientes diabéticos, que en los pacientes que tienen fracción de eyección reducida con insuficiencia cardíaca les fue muy bien, han disminuido en ese tipo de pacientes lo que fue mortalidad y hospitalizaciones, y ahora se los está estudiando en este tipo de pacientes para la fracción de eyección preservada. Se está estudiando lo que es la empaglifosina y la dapaglifosina. Saben que el estudio DAPA se dio en reducida e incluso dio beneficio tanto para pacientes diabéticos como no diabéticos, ¿sí? Bueno, ahora se está estudiando en preservada y están esperando los resultados para ver qué es lo que pasa, a ver si también tienen cierto beneficio en este tipo de pacientes. Bueno, y por último, como para no aburrirlos tanto, en sí lo importante de poder llegar, digamos, a un diagnóstico, ¿sí? Que no nos quedemos en la mitad del camino de que el paciente se internó y que por lo mejor porque tenía la presión alta, bueno, entró en insuficiencia cardíaca y ahí queda. No, porque es un paciente que probablemente si no se trata bien, si no tiene un buen seguimiento y demás, se va a seguir reinternando varias veces. Y va a terminar dando generalmente y generando la hipertensión pulmonar, que es cuando ya estos pacientes están muy avanzados. Que generalmente es ahí cuando derivan al paciente, pero cuando ya es un paciente avanzado y que tiene alta mortalidad. Entonces, poder llegar a un diagnóstico, ahora tenemos estos scores, poder usarlos, poder utilizarlos, y si nos da un riesgo intermedio, hacerle, digamos, lo que es el ecoestrés y llegar al cateterismo derecho si es necesario, pero poder ponerle un sello a estos pacientes de hacerle el diagnóstico como primer medida, y después sobre todo tratar las comorbilidades al máximo, digamos, o sea, que el paciente esté siempre normotenso, tratarle bien la presión arterial, si está fibrilado, que esté en una frecuencia aceptable, tratarle todas las comorbilidades lo que más se pueda. Y siempre si está congestivo, tratarlo con diuréticos los pacientes. En caso de tener que usar algún fármaco, digamos, si el paciente tiene clínica de insuficiencia cardíaca, bueno, y habrá que usar la furosemida. Ahora, después, estos pacientes yo creo que darle algo de espironolactona les viene bien, sobre todo si están en la intermedia, que fueron los que más se beneficiaron, digamos. Pero bueno, tratarlos a los pacientes, ¿sí? Una vez establecido. Y después el seguimiento de ellos. Si tuvieron una internación, o sea, lo tienen que volver a ver a ese paciente a la semana. A la semana está recomendado volver a verlo y después al mes. ¿Para qué? Para evitar las reinternaciones de los pacientes, que es muy alta. ¿Sí? Es altísimo como se reinternan estos pacientes. Así que, más que nada eso, o sea, llegar al diagnóstico, poder tratarlos y poder seguirlos correctamente para que no tengan esas reinternaciones y no tengamos un paciente que termina teniendo una hipertensión pulmonar secundaria a cavidades izquierdas, básicamente. Así que bueno, esto es un poco lo que les quería contar, que hay de nuevo, básicamente, en esto. Muy bueno, Yanni. Muy bueno, excelente. Buenísimo, Yanni. Yanni, bueno, yo voy a empezar con alguna pregunta. Te quería preguntar, con respecto a los criterios del score americano, creo que es que te dice que uno de los parámetros que tienen en cuenta es la E' mayor a 9 y la sistólica pulmonar mayor a 35. Teniendo en cuenta que por ahí es común en pacientes de edad avanzada, a mí como ecocardiografista me parece muy poco específico esos parámetros. Una E' mayor a 9 y la sistólica pulmonar arriba de 35 en una persona de 70 o 75 años a veces es muy común de ver. No mencionan nada. Opino igual que Andrés. Cuando vi eso me pareció que es mayor de 60 años. O sea, llega a 3 puntos rápidamente un paciente mayor de 60 años. Es muy sensible, demasiado sensible, pero yo le veo muy poca especificidad. Por eso se habla para mi opinión, por eso se habla de que están por encima del 50% de la insuficiencia cardíaca, porque están sobrediagnosticadas para mí. En realidad, digamos, ese es el score americano, ¿sí? El que habla de la E/E mayor a 9, digamos, y de la presión sistólica en la pulmonar. Y después fíjate que toma todo lo que son parámetros clínicos, digamos, ese score es como muy bajo, en realidad yo no lo hago, lo saco igual, como saco el otro, pero me inclino más a lo que es el score europeo, que para mí es mejor, toma mucho más datos. El americano es tentador porque es más simple, pero por eso hay... Es más simple.
¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada? ¿Cuál es la fisiopatología? Más allá de los algoritmos diagnósticos, yo entiendo cómo todos esos algoritmos tienen una serie de elementos que apuntan a poblaciones de riesgo y un pequeño puñado de elementos fisiológicos que básicamente son los que brinda la ecocardiografía. Pero, ¿por qué tienen insuficiencia cardíaca? Yo creo que, o sea, es un síndrome clínico, tampoco hay una definición clara de esto. Me parece que es un síndrome porque está acompañado de un montón de comorbilidades y en realidad no se sabe cuál es la fisiopatología. O sea, se cree que hay un daño endotelial, que es lo que más buscan, pero no hay una fisiopatología clara donde uno pueda decir, es esto, porque si no apuntaríamos directamente, fíjense que, o sea, hay diferentes tipos de tratamiento que actúan en diferentes líneas, o sea, sobre el GMP, sobre un montón de cosas, y ninguno le ha dado a favor, digamos. O sea, ninguno pudo disminuir mortalidad. ¿Por qué? Porque la fisiopatología para mí no es una entidad. O sea, son una suma de cosas en este tipo de pacientes. El otro día... Pero yo no veo acá... déjame hablar un poquitito, Andrés. Sí. No veo... o sea... Hablando del sobrediagnóstico, yo creo que gran parte de estos pacientes tienen función cardíaca reducida que no se evalúa correctamente por los métodos tradicionales de evaluación de la fracción de eyección. Y creo que la punta del hilo está en el por qué los americanos usan la E'. Porque en realidad, si otro de los elementos que vimos que tienen estos pacientes es aumento de la masa ventricular, el aumento de la masa ventricular tendría que disminuir la onda E, porque retarda la relajación del ventrículo izquierdo. Pero sin embargo, la relación E' aumenta, lo cual quiere decir que independientemente de cómo actúe sobre la onda E, actúa mucho más sobre la onda E'. En todas las formas de evaluación de la fracción de eyección, en general, lo que predomina son los componentes circunferenciales y radiales de la contracción del ventrículo izquierdo. Y esos componentes circunferenciales y radiales son los que en general están preservados en esta etapa de la evolución de la enfermedad, que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Lo que nos está diciendo la disminución de la E' es que lo que estos pacientes, y que está demostrado a través de estudios donde se evalúa específicamente eso, que lo que estos pacientes tienen básicamente como grupo, más allá de la etiología que tenga este cuadro, es una alteración de la función longitudinal del ventrículo izquierdo, que en los métodos convencionales, cuando medimos nosotros diámetros diastólicos y sistólicos en el eje paraesternales, directamente la descartamos totalmente. Cuando nosotros usamos, discúlpame que me estoy metiendo en la charla, pero como básicamente hay una gran perfecto. me parece importante subrayar estos hechos. Sí. Por eso es mejor cuando usamos la fracción de eyección por la regla de Simpson. Como mínimo, estos pacientes habría que hacerle regla de Simpson, porque ya unos cuantos pacientes de todo este grupo seguramente que van a tener fracción de eyección reducida. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen Simpson, utilizan un área y ese área está condicionada también por la longitud del ventrículo. Ahora, lo ideal es hacer strain longitudinal, porque eso es lo que va a demostrarle
independientemente de la etiología, que este paciente tenga fracción de eyección conservada porque tiene una estenosis aórtica severa, que tenga fracción de eyección conservada junto con fibrilación auricular, o que tenga una miocardiopatía infiltrativa, como vos mostraste en alguna de las imágenes ahí, que había una amiloidosis por transtiretina, todos esos pacientes tienen la función longitudinal disminuida y tienen el fragmento de la escarapela, cuando ustedes hacen los mapas polares. Yo, no sé, quería un poco subrayar esto, porque si no nos vamos, me parece... Incluso en el ECO, en el score europeo, uno de los puntos, yo me olvidé de remarcarlo, pero es el strain longitudinal. Le da un punto, o sea, como si fuera menor, digamos, le da un punto, pero es cuando el strain longitudinal es menor a 16. Pero claro, toma en cuenta eso, y se cree realmente que sí, que estos pacientes tienen FEI más baja. Y la importancia, es así. más allá de que el punto que uno le da sea significativo o no sea significativo dentro del score, lo que quiero significar es que esto nos introduce en el camino del sentido de la enfermedad, del motivo, de lo que la está produciendo, porque después eso puede ser consecuencia de alteraciones de la contractilidad, de alteraciones de la relajación, de procesos infiltrativos, de un montón de cosas. Pero lo que está determinando la alteración de la contractilidad, que es un fenómeno necesario junto con la alteración de las presiones diastólicas, lo que necesitamos para insuficiencia cardíaca es justamente tener una alteración de la función sistólica. Y que resulta que por otros métodos está conservada. Entonces ahí hay una contradicción. Y lo que quiero subrayar es el significado de esa contradicción. Sí, está perfecto, porque en realidad en la mayoría de las charlas se dice esto, y se habla de que estos pacientes generalmente no tienen esa fracción de eyección. Sí, es así. Por eso también, discúlpame, es importante, que vos también lo subrayaste en algún momento, el aumento del volumen de la aurícula izquierda. Que el aumento del volumen de la aurícula izquierda, entre otras cosas, debe ser porque parte de la población de estos pacientes que están estudiando son de FA. Pero de todas maneras, aunque no tengan FA, también aumentan por la disfunción del ventrículo izquierdo el tamaño. Y lo que dijimos en una charla anterior, si ustedes se acuerdan, es el valor que tiene, porque es un valor primario, no depende de otras cosas. Eso es una cosa, no es un índice sofisticado que depende de un montón de variables y de un montón de fórmulas y ecuaciones. Esto es una cosa, es un diamante en bruto, la aurícula izquierda. Si la aurícula izquierda está agrandada y el paciente no es un atleta, el corazón está enfermo. No hay vuelta que darle. Sí. Le están dando mucha bolilla a la aurícula, ¿eh? No, claro. A la aurícula izquierda, sí. También lo que pensaba, Jenny, por ahí, es cuando hablabas de ya llegar a cateterismo derecho, yo digo, ¿cuántos pacientes llegan a cateterismo derecho? Porque si estamos hablando de que podemos diagnosticar con un montón de, o sea, muy poco porcentaje, me imagino. O sea, sí, porque en llegar al realidad, ¿sabe diagnóstico quién previamente. llega? ¿Sabe? Primero, pasa que muchos pacientes no tienen diagnóstico, así, o sea, se internaron, no llegan al diagnóstico, le aumentó la presión, digamos, como que quedan ahí. Pero Sí, como que en realidad, los que básicamente la llegan a fracción de eyección cateterismo... está normal. Ahí se corta, Mari, no te escucho.
¿Me dije escuchás? eso, como que el que si tiene, ya le hiciste el eco, yo te escucho, ¿vos? Ah, sí, ahí está, ahí te escucho bien. En realidad, los que llegan a cateterismo derecho son, ¿sabes por qué? Porque llegaron a hipertensión pulmonar. Y te lo derivan porque ese paciente tiene hipertensión pulmonar, o sea, tardíamente te lo derivan. Entonces, ese tipo de pacientes, digamos, a veces se lo estudia al revés y llegan, se les hace primero el cateterismo derecho, digamos, para ver que tienen una huella elevada y que esa hipertensión pulmonar es secundaria cavidad izquierda. Digamos, pero eso sería lo último que se tendría que hacer, porque primero tenés para hacerle todo Porque lo otro. todo lo que vos nombraste te da positivo cuando vos ya tenés, o sea, cuando vas a tener una huella elevada, ya tenés todo lo otro positivo. Yo, me parece que muy pocos pacientes, es como que no llega, que no lo viste. No sé, esa es la sensación que a mí me da, ¿me entendés? Y Que sí, no le prestaste atención a todos los otros factores a todos para los otros llegar parámetros, al sí, ecoestrés. Exacto, esa es la sensación. sí, 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 sí. Lo que pasa es que a veces muchos quedan en el intermedio, eso también es cierto. A veces vos le sacás o sea, le sacás el score y te queda en intermedio, ahí, capaz que con 4. Bueno, se lo terminás pidiendo el ECOS-3, pero tenés que hacerle el ECOS-3 primero. Con el ECOS-3 ya debería darte. Ya ahí ya le sumás algún punto. Es raro que el ECOS-3 no te dé y que después le haga el cateterismo derecho y te dé. O sea, sí, sería como casi que no se debería llegar al cateterismo derecho. Sí pasa que el score el americano, tiene un rango de 1 a 6, o sea que te quedan varios en el medio. Sí, pero el score americano, en realidad, digo, es un score más, pero a mí no me gusta, o sea, tiene muy pocos datos. O sea, fíjate una EBRE de mayor a 9 nada más, cuando el Claro. otro te habla de 15 ya. O sea, muy pocos datos, para mi Tiene un gusto, umbral digamos. muy bajo. Sí, no es muy fidedigno, me parece. Para mí tiene que ver con las viejas, digamos, clasificaciones de disfunción de los grados de disfunción diastólica en el eco, que antes era para el pseudonormal de 9 a 12, y en las últimas guías ya son siempre mayor a 14. Me parece que Claro. al hablar de 15 está más de acuerdo con lo que es la graduación de insuficiencia diastólica en el eco, que con 9, que es un parámetro que se usaba antes para la intermedia, ¿no? Para la disfunción grado 2. Sí, igualmente salieron los dos, scores salieron el año pasado. Los dos, el americano y el europeo. Pero el americano me parece que toma en cuenta muy pocas cosas y sobre todo comorbilidades, como que le da más bolilla a eso, pero es como que te queda ahí, con gusto a nada, digamos. A mí me gusta mucho más el europeo. Te hago una consulta. ¿La mortalidad general es similar a la de la insuficiencia Sí. cardíaca con fracción de eyección disminuida? ¿Pero eso es para todos los pacientes o con los que tienen a lo mejor presión pulmonar aumentada o algún subgrupo? ¿Es en general? No, es en general. Bien, Eso es en general. Es un bien, bien. poquito menor la mortalidad que la Sí, reducida, pero no hay tanta diferencia. bien, bien. Sí, es raro que con, digamos, tanta mortalidad se En realidad consiguen usar tienen alta los estudios mortalidad deberían. porque estos pacientes también no solo se mueren de insuficiencia cardíaca. Estos pacientes también se Claro, mueren porque tienen claro, muchas tienen muchas comorbilidades. comorbilidades. Tal Entonces cual, la tal cual. Por mortalidad es eso, alta también por eso. claro, por eso por ahí no encuentran, digamos, suficientes eventos vasculares como para que les den los fármacos, que están apuntados a algo cardiovascular y estos se mueren de otra cosa. Exactamente. También es eso. Y por las Hola intervenciones que Janina, ¿te puedo tienen. hacer una pregunta? Sí, Cuando vos tratás un paciente con insuficiencia cardíaca preservada, con fracción de eyección preservada, sintomático, ¿qué solés sí. elegir? Primero, si está congestivo en el momento, la furosemida, porque tenés que Suponte que sacarlo de ya eso. lo Pero si el paciente descongestionaste. está compensado, claro, ya no está congestivo, digamos, la espironolactona seguro, Sí, eso sí o sí, y más si tiene ya una presión sistólica en la pulmonar de 35 para arriba, con más razón todavía. sí. Y o sea, sobre todo eso, y después tratarle los factores de riesgo, porque en realidad estos pacientes generalmente son hipertensos, entonces Sí, ya sí, están sí. tomando un IECA, un ARA, seguro. Digamos, le podrías sumar si querés un beta bloqueante, si son más grandes todavía,
los pacientes, y vos ves que todavía siguen hipertensos y no lográs, pero en realidad le vas a tratar los factores de riesgo más que nada. Pero como Claro, fármaco esencial, o sea, le daría eso. Y en caso de que vos ves que el paciente se reinterne y demás, y que siga, probaría, sobre todo en ese tipo de paciente de las mujeres y la FACE menor a 57, a veces el sacubitril o valsartán les mejora sobre todo la disnea y La los disnea, mejora. porque se quejan mucho de disnea y no están Sí, se quejan muchísimo. Y Es lo por que ahí, más pero se se ve a quejan. alguien seco, es como que no. No. La furo en hasta seco, no. espironolactona, por eso, hasta espironolactona me animo, pero no sabía si había algo más para mejorarle la sensación de disnea. El sacubitril o valsartán anda muy bien en ese sentido, sí. Sí. Pero la hora social te lo cubre cuando está off-label la indicación. Sí. El paciente tiene, no todas. Mira, ni siquiera en la reducida le cubre a todo el mundo. Claro, Es un tema eso. Pero, digamos, con ciertas obras sociales, si vos se lo justificás y le decís que el paciente tiene, o sea, le ponés el diagnóstico y le decís que se reinternó y que sigue con disnea y demás, se lo aprueban, ¿viste? Se lo dan. Ah, buenísimo, qué buen dato. Bueno, O muchas por lo menos le gracias. hacen el descuento. Dale. Sí. Ahí hacen una pregunta en el chat. No sé si la lees, Boyani. Buenas noches, ¿qué dosis de hablas cuando Acá. decís espironolactona? Espironolactona, en realidad ya con 25 miligramos ya estamos bien. O sea, con eso es suficiente. La espironolactona actúa mucho sobre todo lo que es el sistema renina-angiotensina, entonces lo disminuye, y estos pacientes, o sea, también, por ejemplo, la espironolactona está usado en los pacientes que tienen hipertensión pulmonar, digamos, que ya tienen alterado el ventrículo derecho, incluso les va mejor, andan mejor todavía. Para ese tipo de pacientes, porque tienen mayor activación de este eje. Entonces, con 25 miligramos ya es suficiente. Ahora, si tienen edema y demás, los miembros inferiores, o sea, le puede dar 50. Le va aumentando de acuerdo a la sintomatología, pero con 25, si vos se lo das por esto nada más, es suficiente para bloquear el eje. Y espironolactona, no eplerenona. ¿Por qué no eplerenona, Yani? Que no me quedó claro. Porque la espironolactona es más superior a la EPLE como diurético. Digamos, tiene mucho más efecto diurético y, digamos, lo que hace es bloquear mucho más el sistema renina-angiotensina. Es 7 veces más diurética que la EPLE. Porque en realidad para la disfunción de eyección reducida se probó que también funcionaba, ¿o no? La EPLE. Sí, pero se vio en los pacientes, en los isquémicos. Pero igualmente, digamos, vos se lo podés dar por el beneficio que tiene. Pero, porque en esos pacientes, por ejemplo, la reducida disminuye la mortalidad, viste, las arritmias y demás. Pero no como sintomático. En sí, si vos lo querés utilizar también a su vez como diurético, claro, es mucho más efectivo darle espirono. Claro. Bárbaro. Bueno. Loli, ¿vos estás ahí? Estoy acá. Bueno, buenísimo. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Pobre Yani, un montón de preguntas. Muy bueno. No, está bien, muy chicos. Buena, muy buena. Excelente. Por ahí me daba un poco de cosa cuando me dijo Loli, porque digo, todo ecocardiografista me puede llegar a matar, digo, me pregunta por mucho de eco yo no tengo mucho, les hincho para que me midan ciertas cosas, pero no, digamos, van a saber siempre mucho más ustedes que yo en ese sentido. No, pero no es solamente de eco, es para también tener alguna actualización clínica. Sí, y yo creo que esto es lo que vos apuntaste, Yani, de justamente qué es lo que un especialista en insuficiencia cardíaca y
y esto de la fracción de eyección conservada, que siempre genera mucho más incertidumbre, qué es lo que busca en un ecocardiograma, creo que es fundamental que lo recordemos y que lo recordemos de un clínico, digamos. Sí, para hincharles. Para que me midan muchas cosas. Pero bueno. En realidad son las cosas que habitualmente medimos, lo que sí nos solemos informar que es la velocidad de regurgitación tricuspidia con la cual se te ponen los pelos de punta y no eso los volví locos yo con eso. Con hipertensión pulmonar los vuelvo locos para que me miren. Sí, en general informamos casi todo lo de los scores, pero por ahí hay alguna cosa, como por ejemplo el europeo, que tiene la E septal y lateral separadas, por ahí no lo informamos así separadas, informamos directamente la E prima, entonces bueno, claro. cosas que podríamos actualizar en las plantillas y que podríamos ir mejorando. Yo quería hacer un comentario por ahí, que ya lo dijo la doctora, que deberíamos pedir más ecos con strain en realidad, que lo dijo el doctor Cachero, también es muy importante evaluar la función sistólica con strain, que es la que primero se deteriora, digamos, en caso de caída de la fracción de eyección. Así que creo que tenemos que pedir un poquito los estudios más con strain para evaluar un poquito más a fondo, en realidad, la disfunción sistólica. Sí. Sí, tal cual. Hay un parámetro también que no lo solemos usar, que es el MAPSE, que también nos puede aportar algo en el caso de que no tengamos el software para hacer strain, porque no en todos lados lo tenemos. Vos sabés, Loli, que justamente estuvimos haciendo unos cursos de cardio-oncología y hay un italiano allá que hace strain y demás, y decía que cuando el laboratorio no tiene strain, se podía valer del MAPSE y del tisular, y con eso también acercar un poco el bochín a saber si hay alguna disfunción media subclínica, esto en cardio-onco, pero me parece que es paralelo a lo que están hablando con la FEI preservada. Sí, en cardio-onco se usa mucho y se pide. Sí, nosotros lo pedimos mucho el strain. Yo, por ejemplo, a los pacientes que no tienen buena ventana para hacer Simpson o que no tengo software para hacer strain, en los que piden para evaluación de tratamientos oncológicos, les hago MAPSE y después por lo menos tenés un seguimiento con eso. Bueno, eso antes no lo ponían, digamos, escrito en ningún lado, y sin embargo ahora, digamos, están recalcando que de última, si no tenés strain, por lo menos informa a MAPSE y tisular. O sea que me pareció que estaba bueno, porque se están acordando de que acá en Argentina no todos tenemos strain, ¿viste? Obvio. Y Juli, cuando hablas de strain, ¿en realidad decís las velocidades sistólicas del strain, del tisular? Más Sí, allá, digamos, de la las sistólicas. Sí. Después, si quieren, les paso algunas diapositivas de lo que saqué ahí de esta charla del Comité de Cardio-Onco del Europeo. Pero me pareció interesante que era un italiano que tenía acceso a todo y sin embargo lo planteaba. Sí. Yo trato de informar las velocidades sistólicas, las 4, y el MAPSE en los cardio-onco. Es que está bueno como siempre, una herramienta para sumar, pero, o sea, nunca va a reemplazar el strain porque el strain vos evaluás todo, el ventrículo, y con el MAPS eso está evaluando solamente la porción basal, digamos, del ventrículo. Pero, o sea, lo ideal, y si no tenemos obviamente strain, es lo que dice Julia, poder hacer un MAPS tisular y demás. Pero bueno, nunca se va a acercar obviamente a lo que puede ser un strain. Sería lo ideal, digamos, en estos casos. Bueno, pero como el mecanismo es longitudinal igual, es como que es un subrogante, quizás no tan sensible, pero sí, lo que pasa es que con el strain vos estás evaluando 3 variables distintas, ¿entendés? Entonces por eso, o sea, sería mucho mejor realizar un strain que solamente un MAPSE. No, desde ya, eso desde ya. Sí, yo iba a eso, o sea, entiendo obviamente. Si no tenemos que, como dice Loli, en la mayoría de los lugares, o en los centros periféricos por ahí, no se cuenta, no contamos, sin ir más lejos en el italiano, no contamos con strain. Obviamente no tenemos que valer de esas herramientas para poder ayudar al médico clínico con el diagnóstico. Inclusive se te caen a veces las licencias, ¿no? Carlos, ¿cuáles son las variables que evalúas con el strain? Estamos evaluando las 3 variables del ventrículo, digamos, la torsión, la contractilidad, el acortamiento.
Que en Digo, realidad la además, función longitudinal claro, global. ¿Qué diferencia hay entre strain y velocidad? el strain es una tasa de deformación. El strain rate. El strain es deformación y el strain rate es la tasa de deformación. Se solapa con la velocidad, pero no es exactamente lo mismo. Por eso, esa es la única diferencia que hay. Cuando ustedes, cuando hacen Doppler tisular, lo que miden son velocidades. En cambio, y la velocidad es es un elemento más complejo porque está influenciado por distintas cosas. Lo que tiene, por lo menos en teoría de bueno, el strain, es que es la deformación primaria, es la distancia, la variación de la distancia entre dos speckles, entre dos puntos brillantes. Eso es lo que mide. Y ahí está el gran valor que tiene eso. claro, pero vio que cuando hacemos el strain evaluamos en todas las porciones del ventrículo, digamos, lo que usted Bueno, está pero vos mencionando. podés evaluarlo, pero vos lo podés evaluar en todas las porciones, depende del equipo, pero vos, por ejemplo, podés hacer una cosa, vos podés, yo no sé qué pasó, Sí, se salió ¿ustedes me escuchan? no sé si estamos conectados. Ahí está. Vos podés, si tenés gana, y es un buen ejercicio de aprendizaje, evaluar el strain nada más que a nivel del anillo mitral. Apagá todo el resto de los puntos de la imagen y hacés nada más que strain. Y fíjate, y compará eso con las velocidades. Pero la utilidad del strain es ese. Lo que tiene, mi pregunta, lo que pretendí fue explicitar lo siguiente. Cuando uno habla de varias variables, por allí habla de los distintos tipos de strain. No tanto de strain y velocidad y todo eso, sino los distintos tipos de strain. El longitudinal, el circunferencial y el radial. Y ninguno de los otros dos tipos de strain han demostrado una mayor utilidad en este caso que estamos hablando, porque esos sí tienen un porcentaje de confusión con la fracción de eyección, y menos la torsión. La torsión es un elemento bastante más complejo para evaluar. Porque la torsión es la diferencia entre las direcciones de movimiento circunferencial de la base y del ápex. A partir de eso se calcula la torsión. Pero acá esto es muchísimo más sencillo. Lo único los trabajos han demostrado que lo que es útil es la evaluación del strain longitudinal. Y el strain longitudinal ustedes lo pueden evaluar a distintos lugares, a nivel basal, a nivel medio, a nivel apical. Por ejemplo, si vos haces el strain y la velocidad a nivel del anillo, podés llegar a obtener dos curvas que son muy parecidas. Pero cuando vos haces strain y velocidad a nivel de la punta del ventrículo izquierdo, si está bien hecho, lo que vos tendrías que obtener, la curva de velocidad tendría que ser una curva completamente aplanada. Porque la punta se mueve muy poco. Pero el strain, de nuevo, si está bien hecho, te tendría que dar un valor muy aproximado al mismo valor que obtuviste en la base del ventrículo. Porque la deformación está conservada. Y en eso consiste la normalidad. La punta no se mueve, pero se contrae. La base se mueve y se contrae, las dos cosas. Bien, perfecto. Yo le hago una consulta, porque he leído en los trabajos que, bueno, el tisular y demás, no hay valores certeros a nivel medio y apical, como usted mencionaba, por eso no se lo realiza tampoco en general. No, claro. Porque ya te digo, porque son mediciones de velocidad, y esas mediciones están
además, el otro problema que tiene la velocidad, que está muy contaminada, depende si estamos en presencia de una patología global o segmentaria. Si vos tenés una patología global, quizá pueda ser de utilidad, pero si vos tenés una patología segmentaria, las velocidades están muy condicionadas por la segmentariedad del ventrículo. Entonces, ¿qué puede pasar? Que vos ponés el volumen de medición sobre una área de necrosis y el área de necrosis se mueve. ¿Por qué se mueve si está necrosado? Se mueve porque está traccionado por las áreas normales. Ahora vos ponés el mismo volumen de medición en un área de músculo normal y las velocidades están disminuidas. ¿Por qué están disminuidas? Porque, sobre todo si es un infarto agudo. ¿Por qué? Porque el músculo normal necesita apoyarse en las células que lo rodean para cumplir su función de movimiento. Y entonces, si al lado hay una zona necrótica que se estira, el movimiento del músculo normal disminuye. Y estos dos elementos contrapuestos dependen de la extensión de la necrosis. En las necrosis pequeñas, ¿qué es lo que predomina? Que cuando vos estudiás la velocidad del área necrótica, el área necrótica se mueve en una forma más o menos parecida al del tejido normal. Cuando el infarto es muy extenso, ¿qué es lo que predomina? Que las partes, por eso hay que tener cuidado, porque uno puede todavía sobreestimar la necrosis. ¿Por qué? Porque el tejido normal no se mueve bien, y no se mueve bien porque está alrededor de un área necrótica. En cambio, si vos haces strain, el strain no se deja engañar por esas situaciones. Porque en el strain vos vas a poder ver cómo dos puntos brillantes adyacentes, cuando son musculares, se aproximan durante la sístole y se alejan durante la diástole. En cambio, si es una zona fibrosa, los dos puntos son equidistantes durante todo el ciclo cardíaco. Por lo tanto, el strain va a ser bajo o inexistente. Perfecto. Bueno, che, no era para tanto, hablen. No, muy bueno, Doc. Gracias. No, nos quedamos con la explicación, muy buena. Yo todavía estoy pensando todo lo que dijo. Por suerte quedó grabado. Así lo volvemos a escuchar una y otra vez. De nuevo. No me diga que lo grabaron. Por favor, bórrenlo. Bueno. Muchas gracias, Yani. Gracias, Yani. Muchas Gracias. Muy buena la charla. A ustedes. Muy buena, Linda charla. gracias. Bueno, gracias. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.